Vamos con el tema del momento. En la parte norte de Sudamérica, la Corte Internacional de Justicia ordenó este viernes a Venezuela y a Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que Venezuela va a celebrar durante este próximo día domingo. La Corte dictó medida provisional al concluir que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho plausible de Guyana antes de que se dicte su decisión final sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana en estatus de colonia. En la sentencia, la Corte aseguró que Guyana administra y controla el territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación hasta tanto se produzca una decisión final sobre la controversia. Hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la controversia, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación que prevalece en el territorio bajo el litigio, a saber que la República Cooperativa de Guyana administra y controla el territorio. Segundo, por unanimidad, indica que las dos partes se abstendrán de proceder a cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la controversia sometida a la Corte o dificultar su resolución. Vamos a analizar este tema junto a Dylan Pereira, especialista en Derecho Internacional, quien se encuentra conectado con nosotros en vivo y en directo desde Venezuela. ¿Cómo estás, Dylan? Buenas noches, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Te saluda César García. Muy buenas noches, César. Un gran placer saludarle a ti y a todo el Ecuador desde Caracas, Venezuela. Bueno, primero coméntanos cómo es el ambiente, qué noticias tenemos en estos momentos en donde hay mucha tensión en esa zona del Esequibo, en donde Venezuela exige soberanía. Así es, como es bien sabido, Venezuela históricamente ha reclamado su soberanía sobre la Guayana Esequiba. Son casi 160.000 kilómetros cuadrados que desde tiempos de la Capitanía General de la República, incluso antes del nacimiento de la República de Venezuela en 1777, pues ya estaba bajo el control y la titularidad histórica correspondía precisamente a Venezuela. Es a partir de esta contienda histórica en la que el gobierno y todos los gobiernos venezolanos han ratificado nuestra soberanía sobre la situación y precisamente en el marco de nuestra defensa jurídica, política y diplomática, el día de este domingo, 3 de diciembre, se estará realizando un referéndum consultivo a la población venezolana, donde los venezolanos no solamente ratificaremos nuestro compromiso con el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido, vigente, para dirimir la controversia, sino también desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre este territorio y aumentar nuestras maniobras políticas y diplomáticas sobre el territorio. Bien, para Latinoamérica, que quizás no esté familiarizada con lo que está pasando en ese punto, esto se remonta mucho antes de que Guyana sea Guyana y se haya independizado de Gran Bretaña, en donde se estableció un río como el límite entre Venezuela y esta zona en aquel entonces colonizada. ¿Qué pasó? Sabemos que hubo una reunión en donde Venezuela no pudo participar y en donde se inició esta situación. Es muy importante lo que dices porque precisamente en tiempos de la colonia española ya a la Capitanía General de Venezuela le correspondía el territorio que está hoy en disputa. Sin embargo, años después, las pretensiones de los británicos colonialistas pues han aumentado su presencia en la región y expandieron a través de una línea fraudulenta, que es la línea del Schomburg, trazada en el año 1840, que expandía a juicio de estas cartografías los límites de la Guyana británica, la antigua Guyana británica, hacia el oeste del río Esequibo, que es territorio que los venezolanos hemos reclamado permanentemente. Posteriormente, la controversia es llevada a un laudo arbitral celebrado en París en 1899, en el que Venezuela no fue representada por venezolanos, sino por dos abogados estadounidenses y también conformaban el tribunal arbitral dos abogados británicos y un abogado ruso, Fyodor Martens, que debía estar llamado a ser imparcial. Lamentablemente fue un acto viciado
con absoluta nulidad y que los venezolanos siempre hemos considerado como nulo e írrito, precisamente soportado en documentos históricos como lo son las memorias póstumas de uno de los abogados presentes, Melot Prevost, que demuestran claramente la alevosía que estuvo implícita y implicada en todo el proceso de decisión, y donde claramente se dice que 3 abogados no actuaron como abogados imparciales, sino como hombres de gobierno disponiendo de un territorio que es venezolano. Dylan, ¿cuál es el orden jerárquico en derecho internacional cuando se presentan este tipo de temas? Y lo digo a propósito de lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia, en donde per se no le dice a Venezuela no hagas este referéndum, pero sí dice que se priven de hacer cualquier tipo de acciones que cambien el status quo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, para contextualizar a la audiencia, precisamente a raíz de los vicios de nulidad que se incurrieron en el laudo arbitral de París de 1899, la República de Venezuela, inconstantemente a lo largo de todos sus gobiernos, y particularmente a partir del presidente Millán Garita en 1944, denunciamos ante Naciones Unidas y las demás instancias internacionales el carácter nulo e írrito de este laudo. Y de hecho nuestra diplomacia logra un gran triunfo en 1962, pronunciando a través de nuestro canciller en el momento, el doctor Marco Falcón Briceño, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, un discurso que nos dio pie a negociaciones con Londres durante más de 4 años, y en 1966 firmamos el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y el Reino Unido con el compromiso que la naciente República Cooperativa de Guyana estuviese en las consecuencias jurídicas de este acto. Lo que hoy intenta la República Cooperativa de Guyana es revalidar ante la Corte Internacional de Justicia la validez del laudo arbitral de 1899, desestimando el carácter vinculante que tiene el Acuerdo de Ginebra e intentando incurrir nuevamente en un acto fraudulento ante la Corte, precisamente ya que este laudo quedó sin efecto jurídico por ineficaz e inejecutable cuando se firma entre las partes el Acuerdo de Ginebra. Y es precisamente lo que ratificaremos los venezolanos el próximo 3 de diciembre. ¿Cuál es el valor estratégico en recursos naturales que tiene esta zona, que me parece que es lo de fondo, y de ahí los intereses? Sin lugar a dudas, nosotros siempre, Caracas ha mantenido una posición en el marco de la diplomacia y las negociaciones. Hubo una comisión mixta con el Reino Unido durante varios años que lamentablemente no tuvo término factible. Posteriormente, durante 12 años, la disputa es congelada a través del protocolo de Puerto España en tiempos del presidente Rafael Caldera, pero siempre hemos estado articulando los mecanismos de solución pacífica a las controversias que están tipificados tanto en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas como en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, que pasa por la negociación, la mediación, la conciliación y, en último caso, un nuevo arreglo judicial a juicio y con mutua consideración y acuerdo tanto de Caracas como de Georgetown. Esto no ha sucedido y, de hecho, precisamente a partir del año 2015, cuando se descubren grandes reservas petrolíferas, más de 11.000 millones de barriles de petróleo que están en la proyección atlántica de la Guayana Esequiba, Guyana nos demanda unilateralmente en el año 2018 ante la Corte Internacional de Justicia, escalando el conflicto a un nivel que jamás había estado y que, de hecho, Caracas siempre había mantenido dentro de los cánones de la diplomacia y el diálogo bilateral, que es lo que hoy estamos reafirmando como país y como nación soberana. Bien, solo para cerrar, ¿cuántas personas podrían participar? ¿Cuál es el padrón de quienes van a pronunciarse en este referéndum y a qué hora podríamos tener ya resultados preliminares? Estoy convencido que el resultado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del día de hoy, que no pide a Venezuela suspender el referéndum porque iría en contra de los propios estatutos de la Corte, porque sería una injerencia en los asuntos internos venezolanos. El referéndum consultivo tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que esto va a exponenciar el número de participantes, se espera más de 6 millones de electores y, sin lugar a dudas, posiblemente a partir de las 8 de la noche del día de mañana podremos tener los primeros boletines oficiales en un referéndum que, si bien no tiene carácter vinculante, será un mandato expreso a las autoridades y abrirá un nuevo capítulo en la defensa política, diplomática y jurídica de Venezuela sobre sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba. Bien, gracias. Dylan Pereira, en vivo y en directo desde Venezuela, a la previa de lo que será este referéndum crucial para definir la soberanía de ese territorio, el derecho a la autodeterminación. Veremos qué es lo que dicen quienes van a concurrir a las urnas. Buenas noches, gracias. Gracias a ti, César, y a toda la audiencia por sintonizarnos.